Saludos. Aquí estoy junto a mi hermano Ismael Boldoy y mi nombre es Eliezer Cátala. Vamos a estar hablando un poco sobre la masonería en el Kabbalah, ¿verdad? O cómo nosotros hemos visto el Kabbalah dentro de la masonería. Pero antes que empecemos pues quiero dar un leve relevo de responsabilidad. El contenido presentado en este canal y en este video responde únicamente a la visión, opinión y criterio de sus autores. No constituye ni debe interpretarse como expresión oficial, representación institucional o postura formal de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, ni de ninguna otra organización masónica o civil. Nuestros propósitos es compartir ideas, reflexiones y material educativo de carácter general. Toda interpretación, conclusión y valoración que surja de este contenido corresponde enteramente a cada espectador. Así que con eso. Pensaste ahí bien serio. No. Saludo a las personas que... Es que yo soy un poco bromista. Saludo a todas las personas que nos están viendo. Esto es un inicio. Esto es un inicio de lo que esperamos sea algo que sea interesante y que sea productivo en términos de que podamos brindar un poco más de información sobre temas que muchas personas hablan. En el caso de la masonería y la Kabbalah. Mi nombre es Ismael Boldoy. Yo me inicié en el año 2010 en la masonería. En el 2013 también me inicié en la Orden Rosacruz y Mística, antigua Orden Rosacruz, AMORC. También llevo estudiando Kabbalah varios años. Estuve un tiempito estudiando con lo que era Bnei Baruch. Luego se formó como Kabbalah University, la que dirige el Dr. Lyman. Luego estuve estudiando un poco con Javier Wolf, viendo sus videos. Y finalmente estudió Kabbalah con el Dr. Mario Saban. Una escuela magnífica de Kabbalah que recomiendo a todos los amigos. Aparte de ser masón, Rosacruz, estudiante Rosacruz, todos estos temas siempre me han interesado. Y agradezco a Eliezer que al principio pues nos señaló, nos recalcó de que todo aquello que hablamos no representa ninguna de esas instituciones a las cuales pertenecemos. En mi caso pues ya mencioné la masonería, desde la masonería simbólica a la masonería filosófica del rito escocés, también la Orden Rosacruz y los estudios que hago en Kabbalah. Así que dejamos ese punto claro para que aquellos amigos que nos vean entiendan que aquí estamos presentando nuestras opiniones. Así que quisiera que Eliezer, ¿verdad?, también se presentara, porque Eliezer recientemente, esta semana, tuvo su ceremonia de grado de maestro masón en la masonería, por lo cual lo felicito. Así que habla un poquito de ti también. Pues sí, pues yo soy relativamente nuevo en la masonería. Llevo solamente 1 año y medio. Me inicié en el 2024. Y sí, desde ahí, ese ha sido mi comienzo. Muchas lecciones, mucho aprendizaje. Y pues nada, aquí junto a mucha gente que tiene ya experiencia, diversa educación, pues uno sigue entrando y buscando, tratando de satisfacer esa curiosidad para poder ser, ¿verdad?, una mejor versión cada día. Y pues aquí estamos, como bien dijo Ismael Boldoy, yo esta semana ya soy maestro masón. Así que nada, esto es un nuevo comienzo para mí. Así que vamos a ver qué trae. Ya que estás hablando de cómo construirnos a nosotros mismos, traje esta figurita por aquí del hombre que se construye a sí mismo. Que es un símbolo que sin palabras describe muy bien lo que es el masón. Y es lamentable que a veces uno escucha en distintas en internet o en otras exposiciones, como a veces personas que no son masones hablan de la masonería como si
si la conocieran de rabo a cabo, y dicen muchas cosas que no son correctas. Y hay inclusive algunos que dicen que fueron masones en algún punto de su vida y que que tuvieron un grado y que vieron cosas bien feas. Y nada más lejos de la verdad. Yo llevo, como dije, desde 2010 en la masonería. He ido subiendo poco a poco los grados. El que uno suba de los grados, mucha gente piensa que cuando uno sube a unos grados superiores, uno posee una sabiduría inmensa. Pero yo diría que por encima de los grados es el esfuerzo que hacemos nosotros cada uno de manera individual, sí, para poder continuar estudiando, leyendo, buscando fuentes de conocimiento. Y lamentablemente hay personas que hablan como si supieran mucho del tema, y algunos de ellos, como dije, ni siquiera son masones. Así que el propósito de esto es aclarar dudas, que la gente pueda entender de qué estamos hablando cuando hablamos de masonería, qué estamos hablando cuando hablamos de cábala, y aclarar para el público general y especialmente para los masones, porque la idea es que algunos masones puedan entender la relación estrecha que existe entre lo que es una sabiduría milenaria, que es la cábala, y lo que es la masonería, y cómo se entrelazan. Así que aunque estamos dirigiéndonos un poquito a los masones cuando tuvimos esta idea de llevar el mensaje, es abierta también para aquellas personas que les interesa el tema y de una vez aclaran ciertas dudas. Le doy un ejemplo. Mira, un momento dado, después de iniciado, me acerco a un amigo y estamos hablando en un comercio, y él ve le decimos aquí en Puerto Rico, sortija, el anillo de masón, y me dice: tú eres masón. Y yo le digo: sí. Y entonces empiezo a hablarle de la masonería y me dice: o sea, tú estás en un grupo ocultista. Y yo le digo: ocultista, pero hay algo malo en ocultista. Exacto. Entonces, porque vamos a hablar claro, 100 años atrás, la información de las computadoras, la información del internet, la información de la inteligencia artificial era oculta, no existía, estaba oculta, estaba solamente en lo que los masones o las religiones le quieran llamar Dios, ¿verdad? Pero no estaba accesible a la humanidad, y era oculta, y significa que era mala. Lo oculto no necesariamente es malo. O sea que el masón trabaja para tratar de bajar información, para tratar de mejorarse como persona, y si esas bendiciones vienen de eso que llaman oculto, la palabra oculta no significa que sea algo malo, no significa que sea correcto, algo, como dice, hablando en arroz y habichuelas, que sea del diablo, algo así, no. Sí. Porque el exceso de luz también es malo. Nos quema los ojos y nos ponemos a mirar el sol todos los días. Todo ahí, y te quedas minutos y minutos, te quema la retina. Eso es así. Así que no hay nada malo con que por muchos años y la historia, pues, nos veían a los masones como personas que trabajan con cosas negativas, y nada de eso. Y hay muchos mitos que queremos hablar en esta conversación. Sí. Así que, Eliezer, vamos a ver qué pregunta puedes tener, que quizás los que nos están viendo quieran aprender de ella. Yo pienso que, ¿verdad?, una pregunta por la cual mucha gente es: ¿qué es masonería? ¿Qué es masonería? Sí. Pues mira, yo lo pongo de esta manera. La masonería es una orden iniciática que busca desarrollar el ser interior. Uh-huh. Y lo busca desarrollar hasta a través de un proceso donde incluye unas ceremonias que son, si podemos decirlo así, unos psicodramas, donde el candidato o la persona que se está iniciando pasa por un proceso, tiene unas experiencias que le ayudan de manera simbólica a ampliar su conciencia. Sí, de acuerdo. ¿Qué es, en adición a eso, la masonería? La masonería es, los masones nos reunimos en unos templos, son las logias masónicas, compartimos como hermanos, ofrecemos temas diversos, confraternizamos unos con otros, nos ayudamos unos a otros, y procuramos que los hermanos, y especialmente los más jóvenes, vayan adquiriendo esa curiosidad de buscar conocimiento. En la masonería le llamamos luz. Correcto.
no sé si la palabra correcta sea luz, pero simbólicamente, pues bien, representa lo que buscamos: conocimiento, sabiduría, el desarrollo de nuestro ser interior, no solamente intelectual, también espiritual. Exacto. Así que podemos hablar de lo que no es masonería también. Sí. Masonería no es un club social. Masonería no es un grupo de hombres que se reúnen para ver cómo se distribuye el poder del mundo. Ese es uno de los primeros mitos que vemos cuando los masones gobiernan el mundo, están metidos en todas las esferas del gobierno. Ajá. Hay personas que hasta aquí en Puerto Rico ponen cosas así por el estilo. Y créeme, mira, Eliezer, tal vez años atrás había muchas personas que eran masones, y en algunos países del mundo todavía hay masones en posiciones de mucho poder en el gobierno. Pero con el tiempo, la masonería se ha abierto a la sociedad en general. Y en estos momentos no tenemos tantas personas realmente que tengan posiciones de alto nivel. Vamos a darte un ejemplo. El último presidente de los Estados Unidos reconocido como masón fue Gerald Ford en los años 70. Después de Gerald Ford no hemos tenido ningún otro presidente masón. Okay. ¿Qué me dice eso? Que la masonería ya no es lo que era antes en términos de poder. Pero eso no es lo importante, que eso no es masonería realmente. Exacto. O sea, la masonería no tiene que ver con el poder. La masonería no tiene que ver con que yo entro a un club donde ahora me reconocen mis hermanos y me van a ayudar. Sí, nos ayudamos, pero tampoco vamos a hacer algo. Un ejemplo, si yo puedo ayudar a un hermano, lo ayudo, pero si también puedo ayudar a otra persona que quizás necesita más que ese mismo hermano, también lo ayudo. Correcto. No hay una preferencia, pero sí nos ayudamos. Yo he tenido grandes bendiciones en la masonería. Pero volviendo otra vez al punto que dijiste, que no es poder, yo pienso, ¿verdad? No es un poder como el cotidiano que la gente quiere o está buscando día a día. Pienso que es un poder más interno. Es el poder de conocerte a ti mismo. Correcto. Y eso es, yo creo que el poder más grande que uno pudiera tener en este mundo. De eso se trata. ¿Verdad? Con eso dicho, no es el poder cotidiano, ¿verdad? En palabras simples, pero es el poder interno, el de conocerse uno mismo, que donde uno puede seguir creciendo. Y al uno tenerse en control o tener el poder de autocontrolarse, puede ayudar a la gente. Que pues ahí es donde viene el beneficio como tal de, pues, no de verlo desde un macro. En parte es un no quiero decir que difiero contigo, pero es un tipo de poder. Es un tipo de poder, pero no el que típicamente se ha hablado. Correcto. Otra cosa que la masonería no es una secta, sí. No es religión. Cuando digo que no es religión, te voy a decir la diferencia mayor, porque la masonería sí tiene un componente espiritual, crecimiento espiritual. Pero no es religión en el sentido de que la religión establece dogmas. Y dogmas son ideas que no se cuestionan. Sí, correcto. Que el liderazgo de la religión o los antiguos líderes que fundaron esa religión establecieron unos dogmas. Y esos dogmas se siguen sin ser cuestionados. Correcto. En la masonería lo cuestionamos todo. Se supone. En la religión, las personas buscan respuestas. En la masonería buscamos preguntas. Correcto. O sea que vamos a abrir nuestras mentes a todo. Y no significa que aquello que aprendamos como nuevo o aquello que adquiramos va de ahora en adelante ser lo que domine mi vida. Todo lo contrario. Eso abre puertas a otras ideas, a otros conocimientos. No nos quedamos estáticos. Sí. Eso es otra cosa que la masonería no es. La masonería no es religión. Tampoco no es una fraternidad, como es las fraternidades universitarias. Sí. Hay fraternidades que son poderosísimas, los Skull and Bones, pero no son masonería. Sí. Lo que pasa es que todas estas fraternidades universitarias, de hecho yo pertenezco a una fraternidad, a veces usan elementos que los que fueron fundadores de las fraternidades, algunos de ellos eran masones, e introdujeron algunos elementos parecidos a la masonería, pero cuando entiendes el concepto de la fraternidad, es muy distinto realmente a lo que es la masonería. Sí. O sea que tampoco no es religión, no es secta, no es fraternidad, tampoco es
una organización filantrópica, pero sí hacemos filantropía. Sí. O sea, porque si fuéramos una organización filantrópica per se, pues estaríamos haciendo mucho ruido de las cosas que hacemos, Ajá. cómo ayudamos Y nos desenfocamos. y nos desenfocamos. Sin embargo, la masonería hace mucha filantropía, ayuda mucho a los niños, ayuda mucho a las personas necesitadas, pero no hace ruido. Correcto. Sí. Eso es lo que no es masonería, que muchas personas piensan que es masonería. Y sin mencionar cosas peores que dicen. Cosas como estábamos hablando al principio. Hacemos pues, cultos así, cosas así bien feas, sacrificamos cosas, nada de eso. Ahora te pregunto, ¿qué te hizo querer meterte a la masonería? Mira, una de las cosas que me motivó a ser masón es que cuando niño conocí masones que eran hombres ejemplares. Okay. Y no voy a decir los nombres porque... Pero hay algunos que se pueden decir, pero esos yo no los conocí porque no soy tan mayor, pero sabemos que muchos de los hombres ilustres de la isla, en Puerto Rico, fueron masones. José de Diego, Betance, y así por el estilo, Eugenio María de Hostos. Y eran hombres ilustres que aportaban con sus ideas y a la sociedad, en todos los sentidos, cultural, intelectual, solo para mencionar algunos, porque son muchísimos. La gran mayoría de esos hombres conocidos que levantaron esta isla eran masones, la gran mayoría. Sí. Así que yo conocí cuando niño personas que eran masones, que me dieron un ejemplo. En una ocasión, a uno de ellos falleció, y cuando fuimos al funeral, hicieron una ceremonia tipo masónica, la cual me causó mucha curiosidad. Okay. Y yo dije, cuando más adulto empecé a leer sobre el tema, varios libros, y llegó el momento que me invitaron, 44 años de edad. Personas que quieren entrar rapidito, con mucha, como decimos en la isla, como la fiebre, que le da esa curiosidad, esa cosa para entrar, pero cuando le llega a uno, le llega. En mi caso, pues llegó. Pero qué bueno que llegó a esa edad, porque me hizo poder entender, con la madurez que uno tiene después que uno pasa de cierta edad, te ayuda entonces a entender la orden, la filosofía detrás de la orden, de una manera más profunda. Correcto. Sí, eso. En mi caso, pues yo no tuve, ¿verdad? Que yo conociera, creo que no tuve ningún masón cerca de mí en mi crecimiento, pero sí, por lo menos tuve la oportunidad de compartir con un buen amigo que ya él era masón, y teníamos, siempre yo le estaba, o sea, es un tipo de la amistad que uno siempre está como filosofando un poco, haciendo preguntas de cómo es esto, y él, pues él logró ser, ¿verdad? Masón, creo que porque él, antes de eso él era del escutismo, porque que tuvo, ¿verdad? Vamos a decir, un crecimiento en eso. Y en una de esas conversaciones él me hace Los niños escucha fueron fundados por un masón. Pues. Okay. Y vemos ahí la relación, donde hay muchos masones que también han participado del escutismo. Y así por el estilo, me fui creciendo en la masonería, luego entré al rito escosés, los grados filosóficos. Fui creciendo en los grados filosóficos hasta alcanzar el grado 33. ¿Significa que por poseer el grado 33 me la sé toda? ¿O todos aquellos que tienen el grado 33 se la saben todas y tienen una gran sabiduría? Depende de cada uno. Depende de lo que uno lea, de lo que uno estudie. Y algo que me encanta a mí de las clases que cojo, y estoy mezclando un poco el tema, ¿verdad? Pero del doctor Mario Sabán, cuando estaba hablando de la clase, dice, el que dice que es sabio no lo es. Somos todos aprendices de sabios. Correcto. Y en la masonería decimos algo parecido. Decimos, todos somos aprendices. No importa si eres aprendiz, compañero, maestro, grado 32, grado 30, grado 33. Todos somos aprendices. Y algo que yo no sé si tú sabes, cuando un masón fallece, a él se le coloca el delantal, que los masones le decimos mandil. Se le coloca el del grado de aprendiz. Ese es el que se lleva a la tumba. Wow. No se lleva el del 33, ni el del 32, ni el del 30, ni el del tercer grado de maestro masón. Se lleva el de aprendiz. Ok.
No sabía eso. No lo sabía. No. Seguimos aquí. Así que entro al rito escocés y cuando entro al rito escocés, las primeras cosas que empiezan a hablar en el rito escocés nos ilustran la filosofía de la cábala. Que no es una filosofía, la palabra correcta, más bien una sabiduría. Entonces nos dan unas cositas, porque lo bonito que tiene la masonería es que no te dice tienes que aprenderte esto, esto y esto, sino que te da como unos Sí. Y tú indagas. Y uno indaga, Exacto. si te interesa. Sí. Puede haber personas que tienen muchos grados, pero quizás su enfoque no sea tanto el buscar ese aspecto místico o exotérico y se quedan en lo superficial. Sí. De acuerdo. Pero hay personas también que empiezan a indagar, a buscar. Comienzo en los grados filosóficos del rito escocés. Ajá. En los grados 4 y 14 empiezan a hablar del tema. Y empiezo a buscar información. Y ahí es cuando entonces entro a estudiar con los cursos de Benei Baruch, el Dr. Lyman. Luego cogí unos cursos como un año por internet, Cábala práctica. Y más tarde empiezo a ver los videos de psicología y cábala del Dr. Mario Sabán. Actualmente estoy cursando el grado de diplomado. En el último curso la próxima semana empezamos con el último curso de diplomado. Okay. Y lo interesante de esto es que mientras más estudio cábala, me percato sobre la estrecha relación entre la cábala y la masonería. Pero antes de que sigamos, ahora, ¿qué es el cábala? Pues, y cómo, en palabras simples, ¿verdad? Porque yo sé que es difícil. Exacto, es difícil. complejo. Pero lo más simple que tú puedas decir, esto es cábala por estas razones. La cábala es una sabiduría. Los cabalistas dicen que es una ciencia. Exacto. Es una ciencia. Y lo interesante vamos a definirla. La cábala significa en el hebreo recibir. Y es lo que pone al hombre un pie en la tierra y un pie en algo superior. Y lo interesante es que dije un pie ¿dónde? En la tierra. O sea que la cábala, a diferencia de algunas religiones, algunas filosofías, que ponen los dos pies tan y tan elevados que se pierden en las nubes. Sí, y no vuelven a aterrizar. No vuelven a aterrizar. O sea que la cábala lo que te dice es que tú tienes que hacer un balance armónico entre lo que es lo espiritual y lo que es lo material. Porque lo espiritual se manifiesta en la materia. El vehículo para nosotros recibir las bendiciones, el conocimiento, todo aquello espiritual se manifiesta en la materia. No podemos soltar la materia por lo espiritual. Exacto. O viceversa. Porque el que vive totalmente la materia también está equivocado. Sí. Y otra cosa que también la cábala tampoco es religión. No establece dogma. Da la oportunidad porque los maestros de cábala pueden decir el cabalista de tal año dijo tal cosa. Sí. Pero es más para hacer referencia. Para hacer referencia. No es que se da sentado como un dogma y eso no se puede discutir. Exacto. Está abierto a que se pueda discutir el tema. Sí. Sé que la cábala, si fuéramos a hablar de una historia, podríamos hacerlo en un video futuro, hablar un poquito más sobre la historia. Pero básicamente lo que nos habla es sobre, en la cábala no se le conoce con la palabra de Dios. Vamos a aclarar la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, lo que estamos hablando es de Zeus. Dios significa Deus, que viene de Zeus. Y nosotros hablamos mucho de Dios y lo que estamos hablando es del Dios griego Zeus. Porque de eso es que viene la palabra Dios. Sí. Pues vamos a hablar mejor del infinito. Sí. Eso sería un mejor término. Un mejor término. Y lo interesante del infinito es que nuestra mente finita no lo puede entender. Por lo tanto, hablar de Dios desde una mente finita es casi imposible. Sí. Mas, sin embargo, Dios, me equivoqué. El infinito se manifiesta en lo finito, en lo que los cabalistas dicen el fractal. El fractal es que hay una esencia del infinito
manifestada en lo finito. Y aunque nuestra mente no pueda entender lo infinito, trata de interpretar un poquito, a través de su manifestación fractal en lo finito. Sí. Entonces está una visión de lo que es el macro, el micro. Y lo interesante de la Cábala es que nos enseña, como yo diría que lo principal que nos enseña es la importancia de la armonía y el equilibrio. Correcto. En los distintos niveles. La armonía a nivel macro, la creación. La armonía a nivel intelectual. Pero antes de lo intelectual, la armonía a nivel de la humanidad. Uh-huh. Después viene la armonía nuestra, Sí. a nivel físico. Primero psicológico. Y hasta a nivel orgánico. Mi hígado no puede andar aparte de lo que es el resto de mi cuerpo. Sí. Necesita tener armonía con lo que es el corazón, necesita tener armonía con lo que es el riñón, con las neuronas, con los pies que me lleven caminando hasta el carro y del carro llego al doctor y sigo por ahí, o a la universidad o al trabajo. Sí. Si no sería un desequilibrio. Sería un desequilibrio total. Total. Y la Cábala habla precisamente sobre la importancia de ese equilibrio, de esa armonía en la creación. De la creación que emana de un ser que se nos hace sumamente difícil describir, pero gracias a su emanación en el mundo de lo finito, podemos tratar de entender un poco. Uh-huh. Sí. De eso se trata la Cábala, y lo interesante es que guarda una relación, vuelvo y digo, cuando uno sigue aumentando o creciendo los grados de la masonería, la palabra equilibrio llega a la masonería también, en ciertos grados. Okay. Te hablan del equilibrio. Y uno dice, espérate, lo hablan en la masonería, lo hablan en la Cábala. Y están íntimamente entrelazadas. Y yo creo que el aspecto de por qué están íntimamente entrelazadas es porque la masonería tiene mucha herencia de los templarios. Okay. Y los templarios, cuando fueron a Oriente Medio, a Jerusalén, ellos fueron expuestos a una información que estaba en lo que antes era el antiguo templo de Salomón, Sí. las catacumbas. Empiezan a buscar información y no solamente información de estos temas, de matemática, de geometría, de arquitectura. Luego de eso viene un crecimiento de la humanidad. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos empiezan a adquirir cierta información, empiezan a adquirir información que está relacionada a la Cábala. Pero no exclusivamente ellos. Los esenios también lo hacían. Uh-huh. Y guardaron esa información y la protegieron. Y los cabalistas, primero, se escondían en cuevas a estudiar y a buscar información. Y era información heredada de manera verbal, Okay. no escrita, que por tradición se la pasaban unos a otros. Hasta que más tarde empezaron a escribir, y después, mucho más tarde, pues entonces escriben el Zohar, Uh-huh. que es el libro más conocido. Y empiezan los grandes cabalistas, Isaac Luria, Abraham Abulafia y muchos más, a escribir. A escribir o a dictar, porque algunos de ellos no escribían. Dictaban y tenían discípulos que escribían por ellos. Todo esto se entrelaza porque la masonería adquiere ese conocimiento que está ligado a la Cábala, pero también está ligado a las tradiciones de lo que eran los templarios, y empiezan a guardar con mucho recelo esa información. Okay. Y de ahí que viene, porque acuérdate que en esa época todo lo que no fuera lo que establecía la institución que gobernaba el mundo se consideraba herejía, podían perder la vida. Y de ahí surgen todo esto, lo que le llaman los saludos particulares, los secretos, las palabritas al oído, para confirmar y asegurarnos Que era la persona. que la persona era un masón, y antes que un masón, en aquellos tiempos, un templario, y podían hablar de estos temas que más tarde provocaron una revolución de la Ilustración, el Royal Society,
en Inglaterra, que después vienen los grandes científicos, y esto explotó de una manera increíble más tarde. Sí. Era oculto. Ahí viene la palabra ocultista. Pero no se estaba haciendo nada malo. Lo que se estaba haciendo era adquirir conocimiento. Sí, es un tipo de reserva para poder asegurarse que la persona sea la adecuada. Sí, sí. Y eso es una de las cosas que es muy importante en la masonería. Que el masón que entra sea una persona que tenga el nivel intelectual lo suficiente para que su mente sea terreno fértil para poder crecer. Correcto. Volvemos otra vez, aquí no tenemos dogma, aquí no obligamos a nadie a crecer, aquí aceptamos muchas personas que a veces quizás pues, son de toda clase de personas, vamos a ponerlo así. Pero lo ideal son las personas que tienen esa mente fértil, ese terreno fértil para poder ir desarrollando según su paso y según las inquietudes que esa persona tenga. No, y que también lo que esa persona tan pronto, como bien mencionaste ahorita, que pueden indagar bajo su propio juicio, ¿verdad? Pero se les enseñó un poco. A ellos, ¿verdad? Si nosotros no tenemos esa tierra fértil, como tú bien dices, ¿verdad? En esos pensamientos, en la mente, la tengamos clara, no vamos a poder seguir buscando, indagando, tratando de tratar de llegar a la luz. Se quedan en la superficie. Exacto. Se quedan en la superficie. Así que, otra de las cosas que habla en la masonería, que es muy semejante a la cábala, es que la masonería se basa en la armonía entre los hermanos masones. Volvemos a lo mismo. La armonía en la logia. Cuando hay armonía en la logia, bajan las bendiciones del Creador. Y cuando tú que eres masón sabes que parte de nuestros rituales se habla del tema, de la importancia de la armonía, sin entrar en detalle. Así que vemos ese paralelismo y cada vez que sigo buscando empiezo a ver más y más cosas que unen la sabiduría de la cábala con la masonería. Yo pienso, ¿verdad? Para decirle un poco de diferencia entre las dos. La masonería necesitamos el hermano, ¿verdad? Y tener esa armonía, como tú bien dices. Y en el cábala te enseña un poco a tener esa armonía contigo mismo y con el Creador también, o con el infinito, pero es más individual. Puedes llegar a un nivel de armonía con la sociedad, porque ese es el fin en común, pero, ¿verdad? En las enseñanzas la masonería no se puede hacer sola. O sea, se tiene que hacer con un hermano, se tiene que hacer en armonía con el taller, que por ende ahí eso yo creo que hay una leve diferencia. Es cuestión de enfoque. La masonería también se hace individual. Ok. Porque cuando participas de las reuniones masónicas y hablan de un tema, después de manera individual empiezas a buscar más información sobre ese tema que se habla. Ok. Y lo importante, y también la cábala no es completamente sola. Exacto. Lo que pasa es que un ejemplo, para yo poder ser misericordioso y poder ayudar a otras personas, yo primero tengo que prepararme a mí mismo y ser misericordioso conmigo mismo. Correcto, sí. Si yo estoy muerto de hambre, ¿cómo yo voy a poder ayudar a otra persona que también está muerto de hambre? Es un poco irónico. Un poco irónico. Sí. Entonces, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, yo tengo que crecer y tener abundancia para yo poder dar. Y no estamos hablando necesariamente de cosas físicas, de dinero, ni de como dije un ejemplo de comida, ¿verdad? Pero vamos a lo esencial, el amor. La educación. ¿Cómo una persona puede amar a otra persona si primero no se ama a sí mismo? Sí, eso es un grave error. Un grave error. Porque eso no es amor. Eso es un punto de confort o un punto de seguridad. Debido a sean mis debilidades psicológicas o mis inseguridades o lo que le quieras llamar. Soy tan y tan
débil por dentro, que me anclo en lo que yo digo que es el amor por la otra persona, cuando yo no he resuelto mis problemas internos. Sí. O sea, el desequilibrio en el lado de amor que, o sea, de esa persona. Sí, completamente de acuerdo. O sea, que la palabra equilibrio es como un denominador de la masonería y la cábala. Sí, eso. Y yo tengo que aprender a cuándo callar y cuándo hablar. Yo tengo que aprender a cuándo dar, cuándo recibir. Yo no puedo dar si yo no... Si tú tienes una taza de café vacía, ¿cómo le vas a dar café a otra persona? Tampoco puedo pretender que la taza mía de café se desborde. Y también está el otro lado. De vez en lado. cuando tengo que vaciarla, porque cuando yo te doy de mi café, comparto mi taza de café, ¿qué ocurre? La taza se queda a mitad, porque compartí mi café contigo. Pues yo tenía. ¿Y qué pasa con ese espacio que se quedó vacío de la taza de café? Tiene espacio para poder crecer. Tengo espacio para que entre más café. Correcto. Y de más calidad. Y hay personas que viven una vida donde solamente quieren recibir y recibir más café y se desborda y se hace. Y no entienden que a veces hay que compartir el poquito de café para que entre. Pero obviamente no lo puedo compartir si no tengo. También. Pero si tengo, lo comparto para que llegue más. No, y también está el mismo lado. No le puedes dar todo el café, porque si no, te quedaste Me quedé yo sin café. sin café. Que ese también es el otro lado de la moneda. Es así. Y en la cábala, esperamos, ¿verdad?, en estas futuras conversaciones poder hablar un poco más sobre cómo surge la creación de lo que podemos entender en base a lo manifestado en lo finito. Y cómo, no quiero entrar ahora, ¿verdad?, en términos muy técnicos, porque la cábala parece técnica, pero realmente es maravillosa. Pero vamos a ver cómo la cábala no entra en contradicción con la ciencia. Muchas de las cosas que se descubren en la ciencia ya los cabalistas las habían estudiado siglos atrás. Sí. Un ejemplo, el tema del Big Bang, eso es aceptado en la cábala. Y ellos llaman el Tzimtzum. Sí. Y hay un Tzimtzum Aleph y un Tzimtzum Bet. Pero no quiero entrar todavía en estos temas. Vamos un poquito más adelante porque tenemos que ir explicando poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Porque la idea es la siguiente. La idea es que no solamente podamos aclarar dudas en el público general, sino también en los mismos masones. Porque hasta algunos masones no les gusta que toquen temas muy místicos, y no hay nada malo con eso. Porque uno escucha y uno aprende, pero no significa que estamos estableciendo dogmas donde tienen que obligatoriamente creer las cosas como establecen otras instituciones. Sí. Yo sé que tienes una presentación que describe algo sobre lo que es la cábala, el árbol de la vida. Esperamos que lo podamos estudiar. El árbol de la vida, para que lo puedan entender, son 10 manifestaciones del infinito en su creación. Y tienen unos aspectos expansivos y unos aspectos más densos. Y volvemos a la palabra. Tiene que haber una armonía entre aquellos aspectos densos y aquellos aspectos expansivos. Si lo denso restringe demasiado lo expansivo, estalla. Sí. Si lo expansivo crece sin control, pues tampoco hay armonía. Desequilibrio total. Y eso ocurre internamente, en nuestra psiquis también. Entonces, vamos a ir poco a poco en las próximas conversaciones hablando sobre cómo se unen estas dos, una que es una sabiduría y una que es una orden iniciática, y cómo también a través de la humanidad otras personas, otros grandes maestros han traído un mensaje cabalístico a la humanidad, y muchas veces se han creado hasta religiones en base a estos grandes pensadores, estos grandes maestros que entendían muy bien lo que es la cábala. Pero importante, y resumimos para mí,
Gran parte de lo que se dice en las redes sociales, en el internet, no es del todo cierto con relación a lo que es la masonería. La masonería es una orden que te ayuda a que hagas como esta figura, a construir un ser interno que una vez entre en armonía contigo mismo. Y nuestro templo lo dice: conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo. Sí. Conocerse uno mismo, establecer una armonía contigo mismo para uno poder ser un mejor ser humano. Practicar las virtudes que nos enseñan en la masonería. Y hay personas que cuando entran a la masonería se ponen a observar a otros hermanos, a ver cómo se comportan, y cometen un grave error, porque los masones somos humanos, no somos perfectos. Sí. Cometemos errores como cualquier otro. Cada uno está construyéndose. Cada uno está construyéndose y quizá cuando le dio el martillazo se pinchó el dedo. Sí. Y empezó a gritar. Sí. Entonces cometen el error de que se ponen a observar al hermano. Y yo siempre les digo, acuérdate, los masones somos imperfectos. Lo que es perfecto es la masonería. O sea, lo es perfecto en el sentido de que la idea de la masonería. Sí, sí. Y vamos a ver cómo la masonería ha influido en el mundo entero. Y a veces ha habido masones que se han salido del camino, vamos a ponerlo así. Pero la gran mayoría, su gran mayoría, han sido hombres que han dado grandes cosas a la humanidad. Sí. En las ciencias, en la filosofía, en la justicia, en la democracia, en muchas áreas del saber, escritores, deportistas, músicos, de todo. Y a veces me da gracia cuando empiezan a hablar y dicen, no, esa cosa, el experto más grande de la vida, que ni siquiera a veces muchas de las grandes no es masón, y si lo fue, se quedó en los primeros grados. Empiezan a hablar cosas y a meterle como miedo a la gente. Sí, sí. Así que yo te recomiendo que pongas como parte de esta, parte de lo que estábamos en la presentación, se describe el árbol de la vida, cosa de que la gente pues tenga una idea de qué estamos hablando. Sí. Son unas esferas de cómo el creador o el infinito se manifestó. Por lo menos en la presentación se va a hacer una pequeña, leve representación de los oficiales del taller con las dimensiones. Sí. Para poder por lo menos localizar al oyente o al que está viendo el video, a qué es lo que nos estamos refiriendo en la dualidad que hay dentro de la similitud, masonería. sí. Y no es que no sé la palabra encajan, no es que encajen perfectamente. Exacto. Ahí siempre hay unas cosas que varían, pero hay muchas cosas que uno dice, mira qué casualidad, que en el árbol de la vida, por ejemplo, para darte un ejemplo, hablan de la razón, que es Binah, inteligencia, la razón. Uh-huh. Y hablan de Jochma, que es el conocimiento, que viene de los niveles superiores, la intuición, y cómo tiene que haber un balance entre ambas. Hay personas que tienen tanto y tanto conocimiento, no saben expresarse, sí. No lo pueden organizar en sus mentes. Le falta lo que le llaman la Binah. Entonces en la logia tenemos que la parte racional que organiza todo el procedimiento de la masonería es el secretario de la logia. Sí. Yo lo comparo con Binah, con la esfera de Binah en el árbol de la vida de la Cábala. Sí. Entonces el maestro de la logia puede representar a lo que es Jochma, pero también puede representar algo de lo que es Keter. Es bien difícil representar Keter porque Keter es el nivel más alto. Y es el más complejo. Pero tal vez el sol que tenemos en el taller de la logia, tal vez pueda aspirar a eso. Bien. Con un simbolismo de eso. Entonces tenemos ahí a Hércules, por ejemplo. Y aquí en los talleres masónicos, cada pequeño detalle no es al azar. Todo tiene un simbolismo. Razón de ser. Por eso le llaman la logia simbólica. Correcto. Pues la logia trata de enviarle un mensaje al inconsciente a través de sus símbolos y sus arquetipos.
Pero yo creo que aquí vamos a tratar de explicarlo realmente un poco. Porque a veces pues, no podemos como que totalmente depender de que el inconsciente los interprete del todo. A veces que hay que y lo otro interesante que tiene es que cada símbolo dentro de la masonería no significa una sola cosa. Un solo símbolo puede significar decenas de cosas distintas. Así que yo no sé cuánto tiempo tenemos ya, pero... Yo creo que lo podemos... han pasado yo creo 10 minutos, 50 minutos. 50 minutos. Sí. Podemos entonces presenta el diagrama con Lo presento. el árbol de la vida, algunas similitudes que hemos identificado entre masonería, y lo dejamos como que ahí, como un punto de partida para una próxima conversación, Sí. donde podamos entonces hablar un poquito más profundo entre las similitudes entre la Kabbalah y la masonería. Sí. Y la idea es que los masones puedan comprender muchos de estos símbolos que tenemos en la logia, que a veces sí lo entienden, porque se les explica algunos símbolos que significan, pero que entiendan que un solo significado no es el único, que hay muchos, como dije ahorita, hace un momento. Así que yo creo que con esto más o menos estamos terminando. Sí. Y esperamos que las personas que nos escuchen, como dije, en especial los masones, nos puedan escuchar en un futuro y poder entender y hasta cierta manera compartir con nosotros las preguntas que tengan. Sí. Al igual que el público en general que tenga interés en conocer más sobre este tema, de personas que estamos dentro de la orden. Exacto. Que podemos explicar mejor que estas otras personas que a veces hacen una tesis doctoral sobre un tema que realmente no conocen. Exacto. Solamente se enfocan en un tema. Sí. No abarcan el espectro de los temas. Sí, y lo bueno es que nos tenemos uno al otro, que en cuestión de que si uno no sabe algo, puede buscar. Y no la sabemos todas. Exacto. Pero Si surge una pregunta hasta entre nosotros mismos, vamos a estudiarla la semana que viene o la próximo video la aclaramos un poco. Sí, sí. Bueno. ¿Puede ser? Exitoso. Gracias. Muchas gracias y seguiremos ahí pendientes. Nos veremos en la próxima.